Imainaya Alim Ponchay Tukuipa, Navakasane y Achacha Alberto Quispe. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la resistencia de nuestros líderes en la época colonial. Este tema, por supuesto, va a abarcar lo que es el quinto año de escolaridad. Para lo cual nosotros en primer lugar tenemos que saber cuál es el objetivo para conocer de nuestros líderes de aquel tiempo, es decir, de la época colonial. Por supuesto, los niños y niñas, como son la generación nueva, tienen que conocer nuestra historia, en realidad, qué pasó, quiénes eran nuestros líderes. Por eso nos planteamos que tenemos que sí conocer nuestros líderes más sobresalientes de la época colonial. Por eso saludamos a todos los niños y niñas de quinto año de escolaridad. Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles sobre los líderes más sobresalientes de la época colonial. Para conocer sobre un líder, necesariamente tenemos que conocer y tenemos que saber qué es un líder. Escuchamos en todas partes hablar hoy en día principalmente de líderes, de un líder o de liderazgo. Entonces, ¿cuál es el papel de un líder? Ustedes, niños y niñas, tienen que saber y tienen que conocer qué es un líder. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un líder? Por supuesto, un líder es aquella persona que es capaz de influir en las demás personas. Es decir, es la referencia dentro de un grupo que actúa como guía o jefe. Sin embargo, por lo general, para ser líder debería tener un grupo de atributos o cualidades que amparen su condición de liderazgo. Entonces tenemos que tomar en cuenta muchos elementos que en verdad tienen que ver con un líder, ¿verdad? Ahora tenemos que también conocer, ¿no?, los líderes más sobresalientes de la época colonial. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Hoy en día desconocemos totalmente nuestros líderes de la época colonial o precolombina. Nosotros hablamos de líderes, hablamos de liderazgo a partir casi ya de la época republicana. Pero antes de 1825, que se creó la República, antes de esas fechas, de esa época, teníamos líderes, pues, ¿no? Entonces, estos líderes son los más sobresalientes, por supuesto, son Tomás Katari, Damaso Katari, Nicolás Katari. Bueno, estas tres personas son hermanos, en realidad, ¿no? Y además son líderes quechuas. Asimismo, hemos encontrado a Curusayavi. Bueno, Curusayavi que estaba en las luchas junto a su esposo Tomás Katari. Tenemos también líderes aymaras, los más sobresalientes. Tenemos Liana Paza y su esposa Bartolina Sisa. Entonces, esos son los líderes más sobresalientes que podemos mencionar. Ahora, estos líderes, ¿a quiénes se representan? ¿A quiénes, cuál es el origen? ¿Cuál es su identidad de estos líderes? Creo que es importante que un líder tiene que tener su propia identidad. Un líder que no tenga identidad, por supuesto, no puede ser considerado como un buen líder, ¿no es cierto? Tiene que saber quién es él, de dónde es él, ¿no es cierto? A qué cultura corresponde. Estos líderes que hemos hablado, los tres hermanos, Katari y Kurusayavi, son líderes quechuas. Luego
Juliana Paza y Bartolina Sisa representan a la nación aymara, ¿no? Ellos son aymaras. Y estos líderes de la nación aymara como de la nación quechua representaban en aquella época, ¿no?, a todo el Collasuyo. Entonces, antes de la República no había Bolivia, es decir, antes de la creación como república a Bolivia, bueno, únicamente pertenecíamos al Tahuantinsuyo y estos líderes representaban a la región del Collasuyo. Asimismo, tenemos que conocer cuál es la función principal de un líder, qué es lo que tiene que hacer un líder, cuál es su rol dentro de la sociedad. Y tenemos que hablar nosotros como pueblos originarios que vivimos en el territorio que llaman Bolivia. Teníamos nuestras propias formas de vivir, de organizarnos en ayllus, marcas y suyos en los Andes y tecoas y tentas en los llanos orientales, y en el Chaco de la vida histórica de los Huari, Vizcachani, Tiwanaku, de los incas, hemos heredado la convivencia armónica y la complementariedad entre sus habitantes y con la naturaleza en el cosmos. Pero la armonía fue rota por la invasión colonial de los españoles. Entonces estos líderes siempre han luchado, han resistido, enmarcados de lo que es la Pacha, el cosmos. Desde el punto de vista de los líderes mencionados, es que ellos siempre tenían en mente dos principios fundamentales, que son la complementariedad y reciprocidad. Complementariedad de la humanidad con la naturaleza y la naturaleza con, eh, humanidad. Asimismo, la reciprocidad. Por supuesto, una sola persona, el individualismo no nos lleva por un buen camino. Pues en ese sentido, ellos siempre trabajaban, manejaban a la población bajo esos dos principios, complementariedad y reciprocidad. De esa manera hemos conversado un poco sobre nuestros líderes de la época colonial, cómo ellos han planteado qué convicciones tenían, qué sentimientos, qué pensamientos y cómo manejaban a su pueblo, a su isla, a su comunidad. Por eso les decimos Pachi, Ñenchacuscayichimanta, Jepan, Tincuna, Cama.